Quienes tienen deudas viven sin duda preocupados, por supuesto, y cuando llega el punto de que pueden embargar mis bienes, mi patrimonio y que mi familia quede desprotegida, pues esa preocupación no hay manera de llevarla. Pero ¿sabe qué? Usted puede proteger su patrimonio y el de su familia amparado con la ley. Pero ¿cómo se hace y hasta dónde se puede usted apoyar de la ley para proteger parte de su patrimonio? Hoy tenemos al abogado Rafael Rodríguez que nos explica cómo lo podemos hacer. Muy buenos días, don Rafael, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, a usted y a todos los televidentes. Don Rafael, ¿cómo protejo mi casa de un embargo? ¿Puedo hacerlo siendo este mi patrimonio? Sí, Verónica, nuestro Código de Familia desde hace bastante tiempo ha establecido una figura que se llama afectación de patrimonio familiar. Esto quiere decir que la ley ha permitido que las personas protejan su domicilio o el lugar que le da subsistencia a ese grupo familiar mediante una escritura pública que permite hacer esa afectación y protegerla de cualquier situación que proceda por un embargo, por una afectación o por alguna circunstancia de deuda que tengan los propietarios o el propietario o el dueño de la propiedad. Don Rafael, ¿cuál es el cambio reciente en el Código de Familia que de hecho usted me comentaba ahora que tiene directamente afectación sobre esta situación? Sí, acaba de surgir, la semana pasada se publicó en la Gaceta una modificación al artículo 43 y 47 del Código de Familia que habla sobre la afectación. En aquella oportunidad, nuestro código siempre había establecido la posibilidad de afectar el patrimonio familiar a favor del cónyuge o de la conviviente en unión libre, la conviviente en unión de hecho, a favor de los hijos menores de edad. Y ahora se amplió esa gama a otras posibilidades. Tenemos la posibilidad no solamente de protegerla a favor de los hijos menores de edad, sino que también a los hijos mayores de edad mientras estos sean dependientes alimentarios de sus padres. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que efectivamente con la mayoría los hijos no tengan todavía una subsistencia económica que les permita poder subsistir de manera libre o que por sus estudios, como lo establece la ley de pensiones alimentarias, hasta los 25 años se les pueda cubrir esa necesidad. Pero además se amplió a un grupo mayor. Se dice de que se puede afectar a un grupo cuando las personas residan en el mismo domicilio, sean mayores de edad, pertenezcan al grupo familiar, tengan algún tipo de discapacidad o sean personas adultas mayores. El ejemplo clásico de que me quedé con mis padres, me quedé con mis padres en la casa y entonces yo puedo, como adultos mayores, afectar esa propiedad mía, ese domicilio mío a favor de ellos. Ahora, por ejemplo, si la pareja que se está viendo afectada en esta situación no está casada, ¿igual lo cubre esta protección? Sí, lo que hay que demostrar es esa convivencia en unión de hecho, porque ya sabemos que nuestra legislación le ha dado todos los derechos a las convivencias en unión bajo el mismo concepto del Estado Civil de matrimonio, o sea, se dan los mismos derechos y se cubre en su totalidad. Reforcemos el tema de mayores de 18 años. ¿En qué casos se ven protegidos los jóvenes en este caso? Sí, bueno, tienen que ser hijos del matrimonio, del esposo o de la esposa que han afectado a favor de su cónyuge el bien. Se afecta a favor de los hijos, hay que indicar quiénes son los hijos que están cubriéndose con esa afectación de patrimonio dentro de una escritura pública que se hace ante un notario y se dice de que se puede cubrir más allá de los 18 años siempre y cuando se demuestre de que efectivamente estas personas son dependientes alimentarias. Puede ser que esa dependencia alimentaria se dé por alguna otra circunstancia, que tengamos una discapacidad en esta persona y que bajo ese contexto tenga que ser cubierto por ese régimen. Y el grupo que te decía que se adhirió ahora con la ley relacionado con personas del mismo grupo familiar que residan en el mismo lugar, que tengan una discapacidad o que sean mayores de edad. Esas tres circunstancias se tienen que dar de manera conjunta. Y eso podría aplicar, por ejemplo, si yo no estoy casada, si no tengo hijos, pero tengo un hermano dependiente. Puedo hacerlo siempre y cuando demuestre de que esa persona es dependiente, tiene alguna discapacidad o es un adulto mayor. Esas son las tres circunstancias específicas para que tenga esta cobertura. Entonces, eso es lo que la ley efectivamente dio de apertura actualmente. La idea es que se cubra el grupo familiar, que se cubra el domicilio, la casa de habitación o que se cubra el lugar
en donde se tiene la subsistencia económica. O sea, no solamente es la habitación, sino que puede ser una subsistencia económica que dé esa propiedad. Puede ser que yo tenga el domicilio y que tengan ese domicilio un negocito. Aquella gente que tiene su casa y que tiene su negocio particular, una panadería dentro de un mismo contexto de una propiedad, está limitado a ciertas medidas o a ciertas situaciones. Digamos, en la zona urbana se dice que se pueden proteger propiedades hasta de 1000 metros y en las zonas rurales propiedades hasta de 10.000 metros, siempre y cuando sean destinadas a la subsistencia familiar. Si tienen una finquita, si tienen una lechería, por ejemplo. En una parcela se puede hacer si esa está como domicilio o como subsistencia. Ahora, si vivo con mis padres, mis abuelitos incluso, ¿ellos se ven protegidos también? Yo los puedo proteger, pero tengo que incluirlos dentro de la escritura que da esa protección. No es que por el solo hecho de vivir ya están protegidos, sino que yo tengo que tomar las medidas para que ante el registro de la propiedad se establezca quiénes son los beneficiarios de ese régimen. Ahora, ¿qué pasa si ya me llegó el embargo? ¿Puedo correr y hacer, ¿cómo se llama?, acotar a este nuevo régimen? ¿Se puede o no? Sí, cuando ya está Verónica, embargado. Precisamente en estos momentos en que el boom de las tarjetas de crédito, en que el boom de las deudas se da y que la gente a veces se endeuda sin saber las consecuencias de ese endeudamiento, se sabe que por las deudas lo que responde es el patrimonio de las personas y ese patrimonio en muchas ocasiones es el domicilio, la casa donde uno vive. La gente a veces toma esas decisiones de endeudarse sin ver las consecuencias que pueden traer esa deuda. Si la casa no está afectada con este régimen de patrimonio familiar, pues entonces y cae un embargo, se va a aplicar ese embargo. Si yo hoy día establezco la posibilidad de hacer esa afectación y protejo mi casa, de aquí en adelante cualquier situación no va a cubrir esa afectación o ese embargo que se puede aplicar. Se dice que solamente se puede cubrir esa afectación cuando la deuda es de ambos cónyuges. O sea, si la deuda es de ambos cónyuges, entonces la afectación no está cubriendo. Entonces puede ser que el que se endeudó fue uno de los cónyuges y no el otro, pero si estaba afectada no va a cubrir ese régimen. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. A partir del momento en que se pone la afectación, es a partir del momento en que se está protegiendo la propiedad. Por eso es importante que si hay un grupo familiar que en estos momentos tiene la posibilidad de verse afectada con una situación de estas, pues que tome las medidas, que busque asesoría, que busque al notario, que pregunte y que se acoja a los beneficios que la ley le está dando para proteger ese patrimonio familiar. Esa es mi siguiente pregunta, don Rafael. ¿Cómo hago? ¿A quién busco? ¿Qué trámites tengo que hacer? ¿Qué papeles tengo que presentar? ¿Dónde voy? ¿A quién acudo? Sí, estas son situaciones que se hacen mediante un notario público. El notario público tiene que hacer una escritura que se llama afectación del régimen de patrimonio familiar, en la cual se indica que la persona dueña de la propiedad va a afectar a favor de tales y tales personas ese régimen y esa escritura se presenta ante el registro público de la propiedad. No tiene gastos, por lo menos no tiene gastos de inscripción, de timbres, de especies fiscales, pero sí tiene la afectación de los honorarios del notario. Que por arancel en estos momentos el costo anda en 55.000 colones, que es el honorario mínimo, pero que con esos 55.000 colones está cubriendo ese patrimonio que puede ser una suma mucho mayor y que es el lugar en donde muchas personas residen y ahí van a estar. ¿Documentos que se necesiten para realizar este trámite? Solamente la cédula. En realidad el notario tiene acceso con la cédula a verificar si la propiedad le pertenece exactamente. Hay un registro abierto para verificar que la propiedad le pertenece a quien está afectando y está la situación en línea del registro civil para demostrar el grado de familiaridad que tiene la persona y si no, pues dentro de la misma afectación, una declaración jurada de que esa persona efectivamente radica en esa propiedad y que es dependiente y las razones por las cuales es dependiente para que el registro efectivamente establezca esa afectación. Muy bien. Don Rafael, muchísimas gracias, abogado. Le agradecemos mucho su tiempo y estas buenas noticias. Hay que cubrirse, Muchas gracias, curarse en salud, como decimos popularmente. Muy amable. Gracias. Pati.